Don Nelson, gracias por aceptar esta entrevista. Con el mayor agrado, Jorge. ¿Podría, por favor, relatar cómo descubrió que la poesía era su norte o su vocación? En mi mundo mágico, en mi macondo de la isla de Caucahué, en Chiloé, mi padre era profesor y siempre me invitaba, me motivaba a leer y a aprender textos poéticos. Y fui descubriendo desde el silabario mismo unos textos maravillosos como Rabindranath Tagore en el poema Playa. Yo decía, este poeta tiene que vivir acá en la isla de Caucahué. Mi padre me dice, vive al otro lado de la India. Y ahí sentí la identificación, el lenguaje, el ritmo, incluso la sencillez, el coloquial del poeta con su tierra. Y me enamoré ya de inmediato de estos textos y seguí leyendo. Y creo que eso fue primordial para mí. Esa isla para mí fue original, motivadora para sentir que estaba la poesía presente, que tenía que acercarme, aproximarme a ella. ¿Cuáles son los poetas a quienes señalaría como los influyentes en la construcción de su poesía y qué recogió de ellos? Justamente Rabindranath Tagore, ese poeta para mí influyó muchísimo. Después los poetas universales, pero en la proximidad de la cultura nuestra estaban los poetas chilenos nuestros queridos, los grandes pedagogos de la poesía chilena. Mi padre me hablaba mucho de un Pablo Oruga, que yo lo escuchaba así cuando niño y era Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, ¿cierto? Y Carlos Pessoa Belli, fíjate, otro poeta que Diego W. Urrutia, que no son, Carlos Pessoa Belli y Diego W. Urrutia fueron una de las personas que empezaron a escribir en chileno, en la poesía, y eso fue muy notable. Entonces, y luego también aparecía para allá ya el nombre de Francisco Coloane, como un escritor de Kemchi que me motivó mucho. Los hermanos Borges Solar en Ancud también empecé a descubrir que habían escritores de Chiloé, poetas de Chiloé, y en las bibliotecas del liceo de Ancud, como luego en la escuela normal, empecé a leer a los poetas chilenos. Te digo que después para mí descubrir a Huidobro fue extraordinario. Bueno, y la contemporaneidad a través de los arcoíris, yo creo que todos los grandes poetas chilenos han sido como parte también de mi formación, poetas que han venido a los arcoíris, todos los poetas. Yo sigo todavía alimentándome de los poetas, leyendo de los poetas universales, no solamente también chilenos, sino abierto a todos los timbres poéticos, a todas las texturas, a todas la modalidad del lenguaje, de los vanguardistas, los que están en una poesía contestataria y la poesía clásica, por supuesto. En este momento estoy leyendo los poetas latinos, estoy leyendo a Horacio, ¿te das cuenta? Entonces para mí es interminable este mundo infinito. ¿Qué elementos señalaría usted que son distintivos o característicos de su poesía? Creo que la vibración de la lluvia, de la cultura, de nuestro sur. Escribo desde la cultura y creo que el ritmo, el sonido de los elementos naturales está en mi poesía. Creo, como digo, la casa donde habité, mis oídos se llenaron de ritmos desde el mar, los botes. Era una cosa musical, como el mismo Teilhard dice, como dos apacibles remos en el agua. Y las vibraciones de los sonidos mágicos que hay en ese archipiélago sonoro, porque cada sonido yo lo escuchaba hasta en la noche, en mis sueños, mientras dormía en mi almohada, sentía el chocar de la marea, del subir de las mareas hasta mi almohada. La tierra que trabajaba la gente con sus instrumentos, con sus herramientas, y esto también tenían un sonido, y también los colores, las texturas. Vuelvo a los canastos, ¿cierto? A los tejidos, a los rostros de mi Caucahué, a las mujeres campesinas,
a los hombres que labraban allí su campo, que surcaban los mares, que se iban hasta la Patagonia, los hombres a trabajar para sostener su casa, ¿cierto? Y las mujeres que se quedaban solas, esos dramas también están ahí presentes, la música, las canciones, y es desde la cultura, siempre en mis oídos han estado allí. Y un día una amiga me decía, cuando leo tus textos yo siento una lluvia, pero una lluvia que envolvente, que está allí y que me hace como abrirme a tus imágenes primordiales. Eso ha sido, pero sí, desde la cultura, pero sin perder jamás la originalidad. El trastorno, la alteración de nuestra cultura me ha hecho sufrir mucho. Me ha hecho sufrir mucho también la injusticia humana. Si uno está sentado como ser humano, no en mi poesía no podría ser paisajista ni tampoco pintoresquista, sino que es una poesía primordialmente para mí humana, de mis ancestros. Usted fue uno de los grandes sostenedores de los arcoíris de poesía en Puerto Montt. Sí, creo. ¿Podría indicarnos la valoración que hace de dichos encuentros? Bueno, fue otro mundo maravilloso. Iniciar esos arcoíris en el año 1980 desde una corporación cultural sin personalidad jurídica, con extraordinarias personas de Puerto Montt, de diferentes oficios, que me apoyaron cuando ingresé a esa corporación y me dijeron, bueno, organicemos un encuentro poético. Y de inmediato hicimos el primer encuentro en el año 1980 con escritores, algunos escritores de Chiloé, también de Santiago. Todavía en Puerto Montt no pensábamos cómo darle el nombre a este encuentro, pero un integrante, un abogado que vino del norte, a mí me llaman, me sorprenden los colores de los arcoíris acá en los cielos del sur. ¿Por qué no le dan ese nombre, arcoíris? Yo le preguntaba, ¿no será muy pastoril? No, si esto es maravilloso. Bueno, y iniciamos esos arcoíris y fueron creciendo, y los arcoíris siempre traían sorpresa todos los años y empezaron a levantarse solitos, pero con el aporte también de los bolsillos de las personas. O sea, cada uno aportaba, llevando un poeta a dormir a su casa, un aporte para la comida, para el almuerzo, pero vivimos momentos extraordinarios con la mayor parte de los poetas chilenos, todo desde Nicanor Parra, que aún está vivo, nuestro querido Nicanor, después pasando por Gonzalo Rojas, y todos los grandes poetas chilenos estuvieron con nosotros en Puerto Montt, han estado con nosotros. Jorge Teillier, imagínate, estuvo aquí en mi casa, Jorge Teillier, y muchos poetas, aquí en mi casa se llenaba de poetas, dormían hasta veces hasta en los pasillos, y también de los integrantes de la corporación cultural. Entonces, un aporte extraordinario de todas las personas, y fuimos avanzando ya más de el número 26, 27 arcoíris de poesía, pasamos los 25. Entonces, y creo que ha sido un aporte para el sur y para la poesía nacional también, porque la identificación de los poetas aquí en el encuentro, y con una juventud ávida de seguir a los poetas, de leer sus libros, de intercambiar opiniones, comentarios de la literatura nacional. Eso fue un verdadero aprendizaje, un aula maravillosa de aprendizaje de la gran poesía, la literatura contemporánea. De acuerdo al conocimiento que tiene usted de la poesía actual producida en la región de los lagos, ¿a qué poetas señalaría como relevantes y qué tiene en cuenta para destacarlos? De los lagos aquí, sí. Yo te empezaría por llamar, indicando a mis poetas de Puerto Montt, con quienes empecé a trabajar, con Antonieta Rodríguez, con Mónica Jensen, Lourdes Barría, ¿cierto? Luego, aquí mismo, me identifiqué luego con otros poetas, con Jorge Locón, con Marlene Bolle, ¿cierto? Con Jimena Burgos, después incluso vienen
a habitar acá en el sur, Clemente Riemann, que trabajó muchísimo con nosotros en la poesía, aquí mismo en Puerto Montt, Nelson Vázquez, ¿cierto? Harry Folber, y la juventud que viene después, con grupos de Carcipiñón, un nutrido número de jóvenes, ¿ah?, que fueron avanzando en los arcoíris. José Teiguel en Fresia, importante su aporte, pero hay nombres que a mí en este momento se me podrían escapar, pero si sigo hablando, yo te estoy hablando desde Puerto Montt, ¿ah?, esta experiencia especial desde Puerto Montt. Desde Chiloé, todos los poetas chilotes han estado con nosotros y todos tienen en este momento ya un reconocimiento nacional por su aporte a la poesía. Creo que el primer poeta que llegó, los dos primeros poetas que llegaron al arcoíris de Chiloé fueron Carlos Trujillo y Sergio Mancilla, Sonia Caicedo de Castro. Muy interesante y muy valiosa su poesía. Entonces ahora recién recibió un premio aquí Rosario Muñoz. Ella participó en un concurso literario del arcoíris, porque también nosotros convocábamos a los poetas a un concurso de poesía y de cuentos. Y Rosario tuvo, cuando creo que todavía era alumna de la universidad, un premio acá en los arcoíris de poesía. Entonces, pero hay nombres de Valdivia, tu tocayo Jorge Torres. Incluso tengo una distinción que me entregó la Universidad de los Lagos, se llama Jorge Torres. Pero hay muchos nombres muy valiosos, de Valdivia, de Osorno, de Chiloé. Estoy hablando de la región de los lagos, pero recibimos poetas del sur, desde Temuco, un poeta valioso que nos han visitado y que tienen como su nexo con el sur de Chile siempre. Florior Pérez, Jaime Quesada, Omar Lara, reconocidos poetas chilenos. Pero en el sur te estoy dando estos nombres. Lo sigo molestando. ¿A qué poetas jóvenes? Jorge Loncón lo nombré también, que sí, trabajó mucho conmigo. Víctor Caico, sí. Que Víctor dice que no escribe, pero es un poeta siempre potente y latente. Bueno, ¿a qué poetas jóvenes de nuestra región considera promisorios en la actualidad o capaces de mantener el fuego sagrado? Yo tuve una alumna interesantísima que es Susana Sánchez y sigue escribiendo. Y tiene una poesía muy riquísima y muy rico timbre. Pero también nombré a los chicos que pasaron conmigo por la Escuela de Cultura, poetas jóvenes, a Manuel Moraga, Nelson Reyes y muchas mujeres también, mujeres poetas, Elsa Pérez, por ejemplo, puedo nombrar ahí, que también pasó por el Liceo de Niñas. Del Liceo de Niñas nacieron, porque había un taller literario que compartía entre el Liceo de Niñas y la Escuela de Cultura, y ahí nacieron estas personas. Vienen en camino, pero un gran número de poetas, incluso que nos están acá, fíjate, están en Santiago, y con mucha vocación, mucho compromiso con la poesía contemporánea, con sus textos de un lenguaje muy, yo diría, interesante, motivador, un estudio también interesante sobre la escritura misma de los textos poéticos. Ya no se trata de escribir por escribir, o cuando el tiempo nosotros de la dictadura se hacía en una poesía esta pamfletaria. No, hoy día se está funcionando más con el lenguaje poético, y eso importa mucho. Pero estos nombres te los doy que son desde Puerto Montt. Bien, ahora le pido que me preste atención. El poeta puertomontino Salvador Zurita, 1922-1952, indica en su poema Brindis a Puerto Montt en su aniversario lo siguiente: noble tierra sureña, de la cual yo soy tierra, regreso hasta tus playas musicales y ubérrimas, donde el austro murmura y el suave tul del mar con el frufrú de su orla echa en blancos encajes rosa tenue tu umbral. ¿Le parecen felices estos versos? ¿O qué comentario le merecen? Considerando que es un poeta
muy anterior a ustedes. Sí, me sitúo en su época. Porque es de 1944 el Claro. texto que le acabo de leer. Imagínate, yo estaba naciendo por ahí en el año 44, ¿ah? Cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial. Sí, me sitúo en su época. Salvador Zurita, un destacado profesor acá del Liceo Comercial, y creo que hacía contabilidad profesor del lenguaje, creo que ayudaba también a la redacción. Pero en su época en que había también una influencia muy fuerte de Rubén Darío, ¿cierto? Con un lenguaje que nos da el modernismo, ¿ah? Que trae. Creo que para su época él exaltaba, ¿cierto?, la atmósfera de su ciudad, de su pueblo, el elemento telúrico, y me parece interesante. Tenemos que respetar, yo creo que la tradición en su periodo, creo, y él hizo un aporte interesante. Rumores del Austro. Además, un libro muy bien editado, maravilloso. O sea, usted piensa que de no haber muerto prematuramente podríamos haber esperado más. Sí, por supuesto, claro que sí, se murió muy joven, muy joven. Así que interesante ese aporte de Raúl Zurita, situándonos. O sea, Salvador. Salvador Zurita, dije. Sí. De Raúl, Salvador Zurita, no. Sí. Ah, a propósito te cuento una anécdota, creo que eso iba a referirme. Incluso cuando Raúl Zurita estuvo en el Arco Iris y estuvo aquí en mi casa, le mostré el libro Rumores del Austro de Salvador Zurita y lo leyó y estuvimos conversando sobre la poesía y me preguntó los datos biográficos de Salvador Zurita, ¿no? Yo lo asocié un poco, le dije, lo asociaba por los apellidos. Pero claro, nos situamos en el tiempo en que escribió. Incluso no había talleres literarios en ese tiempo. Hoy día el intercambio no era tan fluido como ahora, en que los poetas se identifican a través de internet, o bien ya, como repito, los encuentros, continuos encuentros poéticos que hay en todo Chile. Entonces se forma un circuito, ¿no? Un intercambio de libros, de textos, de ideas, de escritura, de estilos, de mensajes. Sigo. De su obra poética, ¿cuál considera que es su trabajo mejor logrado y qué tiene en cuenta para señalar eso? Creo que, mira, si hablan siempre de mi libro Manojo Chilote como un libro inicial, en que se rompe un poco la rima y escribo de una manera muy natural, conversacional, coloquial, sobre con las imágenes nuestras de mi pueblo natal, de mi isla natal, por ejemplo. Eso llamó mucho por la sencillez de ese texto, pero luego viene, pasado, hago escribir expresiones, vienen los peces que vienen, donde ahí planteo ese contrapunto, esa revisión que hago de la cultura nuestra alterada por la modernidad, por la industrialización del mar, la industrialización, cuando empiezan a llegar las plantas de los salmones, cuando se empieza a industrializar todo el mar del sur de Chile, ¿cierto? Y a poblar con todos estos implementos industriales. Entonces hay un cambio que altera y también compromete la asistencia de la gente, ¿cierto? La mano de obra de la gente. Viene a alterar bastante nuestro mundo. Cómo se va limitando también nuestro horizonte hasta las playas, en que la empresa privada ha ido quitándonos esa libertad de movernos y de respirar nuestro propio mundo. Los peces que viene está retratado todas esas imágenes que yo he sentido, y creo que es un libro para mí que responde muy bien a una reflexión seria sobre el tema. Algunos elementos ecológicos también hay, pero sobre la identidad también cultural nuestra. Bastante, lo planteo con bastante, yo creo que fidelidad. Don Nelson, la última obra que publicó es del año 2009, Paula viene del mar. Exactamente. ¿Puede informarnos qué prepara en este momento o está en una situación de espera? Paula viene del mar es una antología que recoge textos de Manojo Chilotes, Aguas, Piedras y Expresiones, Los peces que vienen, donde habitamos las palabras. Y
Importa también, y hay con un complemento que es una sección que se llama justamente Pabla viene del bar. Ahora que viene, estoy trabajando en otros textos que tienen que ver con mi memoria ancestral, pero vuelvo un poco, a ver si dejo un libro para la lectura especialmente de las escuelas y liceos de nuestros estudiantes del sur. Y esa memoria que recojo es repasar todo esto que hemos conversado, Jorge, antes mi paso por los liceos, por las escuelas, de la Escuela Normal de Ancud, en mi mirada, mi vida de estudiante, mis primeras experiencias pedagógicas. Es un libro que va a ser como una prosa poética. Eso ya está casi listo, está listo. Estoy trabajando en eso. Incluso ya adelantamos una grabación sobre estos temas, visitando algunos puntos de mi espacio natal. Estoy trabajando. Y también paralelamente otros textos poéticos que avanzan un poquito también a la identidad. Sigo avanzando en esa cosa, la parte original, la originalidad de mi mundo, la fidelidad a los valores que recogí de mi mundo, no solamente de mi familia, sino también del medio donde viví y me eduqué, ¿cierto? Me interesa mucho la autenticidad, la palabra coloquial, diaria, la palabra lo más amistosa posible, creíble, el lenguaje creíble me interesa mucho. Y entonces estoy revisando por ahí, dando una mirada a este mapa cultural y voy avanzando. Incluso tengo un texto actual que se llama El Cazador. No le va muy bien El Cazador conmigo. Entonces tendríamos que esperar una obra por el 2014. Sí, por ahí. Más Yo o creo menos. que sí, 2013-2014. Llegamos a la última situación en este caso. Finalmente le rogamos que nos lea uno de sus poemas a modo de cierre. Y nuevamente le reiteramos las gracias por someterse a esta entrevista tan pequeña. Lo único que temo, Jorge, que haya omitido algunos nombres, que indudable, nombrar todos los poetas de acá del espectro del sur, o de Chile, los jóvenes, es un gran número, y qué bueno que así sea. Chile, un país de poetas, y sentir el registro de esta juventud, sus aportes, ¿cierto? Me parece muy valioso. Siempre estoy con los oídos y los ojos abiertos a leer los nuevos libros. No, pero no Sí. creo que nadie se moleste considerando que lo generoso que es usted. Sí, voy a leer un texto ya que vienes a entrevistarme a mi casa, los peces que vienen. Estaba recién en la época del 70, acá, en la época del 70, ya estábamos en el periodo de la dictadura, y trabajaba estos textos porque mi hijo estudiaba y le pidieron que lea la Ilha de Garcilaso de la Vega, ¿cierto? Entonces escribí Los peces que vienen. Pescado, merluza, jurele. Hoy es domingo de Pentecostés y estamos, hijo, en la égloga primera del poeta renacentista Garcilaso de la Vega, y donde el pastor Salicio se queja de los desdenes de Galatea, y nemoroso por la muerte de Elisa llora su pena. Lo dice el libro, muchacho. En la 18 de septiembre abrimos un poco la ventana. 18 están despiertos y 18 son los ojos que miran y María no viene. Pero el domingo se pasea en silla de ruedas y sobre el musgo la ropa va destilando su agua. Esas nubes dibujando peces se vienen por las paredes. Hoy es San Benito el bueno, mañana San Fortuoso la niñita, que Dios lo guarde. El Gaspi te trae un soplete y pinta salmones en el aire. Ya no hará de las suyas esa bendita llave. También el carpintero está puliendo esa silla para que se siente algún arcángel. Si pudiera uno así el rostro cepillarse. Padre, ¿dónde vamos?
Vamos, hijo, en la égloga segunda, donde se refieren los amores de Camila y se hace una apología de la casa del alba. Sigamos el poema, muchacho. Ave María, 25 de otoño, ya está ese lobo apedreando vidrios y los ojos virutas húmedas sin arder en el pupitre madre. Esa carretilla trae un pescado celeste para las mujeres y los muchachos en las esquinas tiran besos y se ríen. Juntan diarios y hacen fogatas entre los dedos y ven entonces la proa y la popa de un velero que viene. Ven su nombre enterito y la población en teleserie. ¿Dónde vamos, padre? En la égloga tercera, hijo, y donde se descubre el paisaje del Tajo, habitado por ninfas que bordan en riquísimas telas escenas de la mitología. Una de ellas reproduce la muerte de Elisa. Si tú la pintaras por el patio de atrás, 1, 2, 3, me quieres mucho, poquito, nada. Arroz con leche me quiero casar en la plazuela. Si usted pudiera, señora, con un perejil azotarle. Ha muerto hoy, señores, el deportista y zapatero. Era el vecino del este y la flor del oeste, y lo sepulta la lluvia más grande. En el ripio está creciendo una amapola, nadie responde esta tarde, aunque griten 18 muchachos por los teletipos de la muerte. Merluza, Jurele, ¿dónde vamos, padre? Hijo, hemos terminado. Mañana podrás decir al profesor quién es Garcilaso de la Vega en este valle.